Hoy vamos a seguir con el tema de una vida de milagros, una vida de milagros. Y acompáñenme por favor a 1 Corintios capítulo 10. Vamos a seguir desde allí, 1 Corintios capítulo 10. Pablo dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Hace unos días atrás les explicaba que Pablo está diciendo que todos ellos vivieron una vida de milagros. Constantemente Dios suplía. ¿Sabe? Yo sé que es vivir del maná. ¿Qué es vivir del maná? Cuando no hay un sueldo fijo, cuando no tienes un salario, cuando no tienes una entrada constante, cuando no tienes prestaciones, cuando la gente se pone feliz porque 2 veces al año, creo yo, le dan algo aquí en Colombia que es la prima, que es un salario extra, cuando tú no tienes prima, cuando tú no recibes un bono de parte de una empresa. Entonces eso se llama vivir del maná. Cuando necesitas vender hoy para comer hoy y mañana será otro día. Yo sé que es vivir del maná. Y eso se llama una vida ¿de qué? De milagros. Cuando Dios de maneras impresionantes hace que no falte absolutamente nada en tu casa. Yo noto con mucha tristeza, y no debería ser así, que personas de nuestra congregación, Dios los prospera de una forma impresionante y en su gran mayoría, muchos de los que son prosperados, lastimosamente, se alejan del Dios de la prosperidad. Recuerde que la prosperidad viene de Dios. El hecho de tener dinero no es ser próspero. Prosperidad es integral, tener salud, tener paz, tener tu familia bien, tener recursos económicos, eso es prosperidad. Y yo le quiero contar que he notado recurrentemente este fenómeno de personas que comenzaron con poco, comenzaron a avanzar, comenzaron a crecer, comenzaron a tener más recursos, comenzaron y se compraron un carro, comenzaron luego y tuvieron su casa, comenzaron y a avanzar, y eso nos genera a nosotros una profunda alegría porque los hemos acompañado, porque hemos orado por ellos, porque los hemos visto en condiciones económicas difíciles, pero luego eso se vuelve amargo porque ya la persona ya no tiene tiempo para Dios. Esto lo he visto tantas veces ya. Entonces, hay gente que dice, mire pastor, cuando Dios me bendiga, yo no me voy a alejar. Cuando Dios me bendiga, yo no dejaré, esto me lo han dicho a mí tantas veces, yo no dejaré de congregarme. Y mientras no tienen, uno ve que hacen un esfuerzo, se congregan. Si tienen que venir desde lejos, si tienen que cambiar de un bus a otro, lo hacen. Si tienen que madrugar más que el común de los que van a la iglesia, lo hacen. Si tienen que venir desde otra ciudad y pagar peajes, lo hacen. Yo veo un esfuerzo mientras hay un interés, mientras se está viviendo del maná. El maná es la provisión, lo que ocurre, lo que no tengo seguro, pero que todos los días tengo que tener fe para que eso pase en mi vida. ¿Eso cómo se llama? El maná. Y aquí Pablo les está diciendo que los padres de ellos, sus antecesores o antepasados, los que salieron de Egipto, vivían una vida de milagros. Dice, todos vivieron bajo la nube. Ya les he hablado qué significa la nube. Todos vivieron bajo la columna de fuego. Todos fueron alimentados de maná. Todos bebieron del agua que salía de la roca que es Cristo. O sea, Pablo está diciendo milagros tras milagros y milagros tras milagros. Entonces, cuando estamos en una condición así de escasez, vemos la gloria de Dios constantemente. Yo podría contarle cuántas veces infinidad de milagros han ocurrido con nosotros en muchas áreas. Infinidad de milagros. De hecho, quiero contarle
que algo que me pareció muy llamativo, el año pasado estábamos en Estados Unidos en un parque, estábamos haciendo una fila para comprar comida y había por delante un señor y le pregunté yo al señor, le vi cara de hispano y le pregunté yo al señor, ¿qué venden ahí? No tenía ni idea, pero yo estaba haciendo la fila. Y el señor me explica qué vendían ahí y luego el señor me dice, cuando voy a pagar, me dice, yo tengo una tarjeta aquí de membresía que todo me sale más económico, pague con mi tarjeta. Eso para mí, yo decía, es un señor que nunca he visto, que seguramente nunca más volveré a ver en mi vida. ¿Cómo hace eso conmigo? Eso es lo que se llama una vida de ¿qué? De milagros. Cuando ves la gloria de Dios en cosas como esas, ves la provisión del Señor, ves que Dios suple tus necesidades. Hay un testimonio de una hermana que me reservo su nombre, muy interesante. Hace algún tiempo hablaba yo con ella me decía que ella a veces no tenía ni siquiera un peso para comer nada. Entonces ella tenía unos hijos y entonces ella iba donde el señor de la tienda y el señor de la tienda le decía a la señora, yo le voy a fiar a usted, pero usted tiene que hacer algo sexual conmigo. O sea, la presionaba, digámoslo, a que ella permitiera ciertas cosas por una libra de arroz, una libra de azúcar, una cosa bastante baja. Y yo hablé con ella, le dije, mire, usted no haga eso, dependa de Dios, órele al Señor, Dios abrirá puertas, Dios te traerá provisión para que no tengas que hacer más eso. ¿Sabe? Un día ella me cuenta a mí que salió, no tenía que darles de comer a sus hijos, sale de la casa y comienza a decirle a Dios, bueno, Señor, quiero hacer lo que me dijo el pastor, yo no quiero ir a pedir fiado en esa tienda, no quiero acceder más a eso, no quiero que se aprovechen más de mí, ¿qué hago? Y comenzó a dar vueltas por el parque, por el barrio, a caminar sin saber qué hacer, para dónde coger, y cuando de pronto en el suelo había un billete de 50,000 pesos. Ella dice que con mucha alegría recibes ese regalo. ¿Quién se encuentra 50,000 pesos hoy? Y lo recibe y dice, fue una cosa tan sobrenatural, un billete allí tirado en el andén, por donde transita más personas, encontrármelo y poder con eso ir a comprar unos huevos, un pan, un café para darle de comer a mis hijos. Eso se llama el maná, cuando Dios obra de formas que no nos alcanzamos a imaginar, como nos estaba diciendo ahorita Catherine, de que alguien le cocina en su cuenta una plata. Son cosas que solo hace ¿quién? Dios, cuando Dios ve un corazón que le agrada. Y sabe, el pueblo de Israel todo el tiempo estaba viendo los milagros de Dios, pero comenzaron a tener una mala actitud. Un consejo, nunca te quejes de tu maná, nunca te quejes del maná, nunca te quejes del agua que sale de la roca, nunca te quejes de la nube que te protege en el desierto, nunca te quejes de la casa donde vives, nunca te quejes del trabajo que tienes, nunca te quejes de la familia que te tocó. ¿Sabe? Eso no nos ayuda a avanzar. ¿Cuál es la clave para salir de un desierto? Gratitud. Un desierto se abre de par en par y nos deja salir cuando somos agradecidos. Y aquí Pablo le está diciendo al pueblo que los padres, los antepasados, habían todos estado bajo la nube, todos habían visto los milagros de Dios, pero dice en el versículo 6, dice, perdón, el 5, pero de los más de ellos no se agradó Dios. Yo ya había explicado esto. Por lo que quedaron postrados en el desierto. ¿Qué? Dios no se agradó. Dios no se agradó de la gran mayoría de ellos. ¿Por qué? Por esa quejadera, por a toda hora estar criticando, por a toda hora estar viendo lo que les hace falta. Yo no le estoy diciendo que usted se conforme, escúcheme. Sea agradecido, no se conforme. Vaya por más, pero sea como agradecido. Agradecido. Bendiga su realidad, bendiga su hoy, bendiga su desierto, bendiga la casa donde está hoy. Si estás en una habitación, bendice esa habitación. Ahora, ¿qué ocurrió? Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Entonces Pablo dice, todo lo malo que le pasó al pueblo en el desierto nos quedó a nosotros como ejemplos para que no caigamos en el mismo error.
Lo dije el día lunes, lo vuelvo a repetir. Un necio es la persona tonta que comete errores y nunca aprende. Vuelve y comete el mismo error, el mismo error. Siempre está en un círculo vicioso, no sale de allí, una y otra vez comete el mismo error. Eso es un necio. Una persona inteligente es la que comete un error, analiza, aprende y sale y no vuelve a cometer el error. Pero una persona sabia es la que no necesita cometer el error, sino que mira espejos. Y Pablo está diciendo, mire, esta gente, ¿por qué no agradaron a Dios? Primero dice, porque ellos quedaron postrados en el desierto, dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos que codiciaron. Ok, entonces vamos a mirar qué cosas hicieron. Versículo 7. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Muy bien. ¿De qué me está hablando Pablo? Colóquele una cinta, por favor, a Corintios y vaya, por favor, conmigo a Números. Vamos a estar en Números capítulo 32, versículo 6. Números capítulo 32, versículo 6. ¿A qué se refiere Pablo? Pues bueno, vamos a ver qué dice la palabra del Señor en el Antiguo Testamento. Pablo les está diciendo a ellos que esta gente se volvieron idólatras y comenzaron a hacer cosas malas. Números capítulo 32, versículo 6. Ya estoy llegando acá. Dice la palabra del Señor, Números 32, 6. Dice, Rubén y Gad se establecen al oriente en el Jordán. Ok, correcto. Dice, y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén, ¿irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí? ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Permítame decirle algo interesante acerca de esto. El pueblo comenzó a pecar contra Dios porque hubo personas que comenzaron a sembrar algo que se llama desánimo. La palabra ánimo tiene que ver con alma. La palabra ánimo significa fuerza. Así que cuando una persona dice estoy desanimado, estoy sin alma, estoy sin fuerza. Y dice que esta gente comenzó a desanimar a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que Dios les había dado. ¿Sabe? Los problemas no se le cuentan a todo el mundo. Porque contrario a lo que uno a veces espera, uno no recibe aliento. ¿Uno recibe qué? Desánimo. Hay gente que comenzará a decirte cosas, a convencerte que tu problema no tiene solución. Escúcheme, todo problema en la tierra mientras estemos vivos tiene solución. Lo único que no se puede remediar es cuando una persona muere sin Dios. Eso no puede cambiarse ni puede modificarse. Pero quiero decirle que mientras estemos en la tierra, cualquier situación económica, emocional, física, de salud, de familia, lo que sea, tiene solución. Entonces Moisés le dice, ¿por qué los desaniman? Y luego le dice en el 8, así hicieron vuestros padres cuando los envié desde Cades Barnea para que viesen la tierra. Subieron hasta el torrente de Escol y después de que vieron la tierra, desalentaron a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que Jehová les había dado. ¿Qué hicieron esta gente? Desanimaron y desalentaron. Desánimo y desaliento, desánimo y desaliento. Hay gente constantemente desanimando. ¿Y con qué vas a pagar el arriendo? Te dicen. ¿Y cómo te vas a ir de esta pieza a un lugar más amplio? No tienes cómo. ¿Y cómo vas a cambiar de trabajo? ¿Y cómo vas a empezar con tu local? ¿Y cómo vas a empezar tu empresa? Eso no es posible. Mira lo que está ocurriendo en el mundo. Mira la pandemia. Mira la escasez. Mira lo caro que está todo. Desánimo y desaliento. El desánimo y el desaliento produce que la gente entonces renuncie a sus sueños. Y dice en el versículo 10, y la ira de Jehová se encendió entonces y juró diciendo, no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí.
Y esto es tremendo porque Dios le dijo, la generación más madura no entrará a la tierra, no va a entrar. ¿Y por qué no van a entrar? Porque se desanimaron. Escúcheme, la forma de conseguir nuestros sueños es creyendo en ellos. ¿Quién es el que tiene que creer en los sueños suyos? ¿Los demás o usted? La gente no creerá en nuestros sueños, escúcheme, la gente no creerá en nuestras visiones, la gente no creerá en nuestros proyectos, eso es normal. Estamos esperando que los demás nos apoyen, que los demás nos avalen, que los demás estén con nosotros. Escúcheme, el pueblo de Israel se dejó contaminar por 10 espías negativos. 2 tenían una buena percepción de la realidad, 10 eran negativos. Y 10 contaminaron a cientos de miles y los hicieron morir. Entonces yo le quiero decir que hoy hay desánimo en las noticias, desánimo en el panorama, desánimo en el futuro. Escúcheme, ¿sabe qué es Apocalipsis? Apocalipsis para nosotros no es un libro de calamidades. Apocalipsis para la iglesia es un libro de buenas nuevas. Nosotros no tenemos por qué vivir con desánimo por lo que está pasando en Rusia, en Ucrania, con este tema de la pandemia. De hecho, quiero contarle que el COVID no se ha acabado. En China, en este momento, tienen confinados casi el equivalente a toda la población de Colombia. Casi 50 millones de chinos están confinados completamente como al principio en este momento por el COVID. Quiero contarle que hay una nueva variable que se llama Delta Cron, que combina lo fuerte del Delta y los contagios o la facilidad de contagio del Omicron. Se llama Delta Cron y quiero contarle que ya ayer se detectaron 2 casos nuevos en Brasil. En muy pocos días o semanas en Colombia lo más seguro es que ya nos estén hablando de Delta Cron y nos estén hablando de nuevo de confinamientos, de uso de nuevo de tapabocas obligatorio en todo lugar, etcétera, etcétera. Pero yo no puedo permitir que las noticias me desanimen. Escúcheme. No dejes que otros te desanimen. Muchas veces es tu propia mamá, es tu propio papá, es tu esposo, es tu esposa, son tus hijos, son tus padres, el factor determinante para traer desánimo y desaliento. Y sabe, estas personas se dedicaron entonces, como ya no tenían ninguna motivación, se dedicaron a comer. Se dedicaron a hacer cosas incorrectas, se dedicaron a desagradar al Señor. Y yo le quiero decir que eso es muy grave. Para salir del desierto, nosotros tenemos que tener fe, nosotros tenemos que creerle al Señor. Así que Pablo les dice en el versículo 7 de 1 Corintios 10, les dice, ni sean idólatras, como algunos de ellos, según está escrita, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Permítame decirle algo acerca de ese comer y beber y levantarse a jugar. Como ya no querían entrar a la tierra porque están desanimados, se dedicaron a vivir perdidamente. ¿Sabe? Yo le animo a usted a que no pierda la fe. No se desanime. No pierda sus principios. Hay gente que dice, ya a mí de qué me sirve guardarme. Me he guardado, me he esforzado, me he cuidado, no rumbeo, no tomo, no hago esto. El diablo es especialista en desánimo. Esta gente comenzó a comer, a beber, a hacer cosas incorrectas. El pueblo no se comportó como un pueblo que sabe que va hacia un lugar mejor. El desánimo provoca que mucha gente pierda su identidad. Pierda su identidad. ¿Para qué sigo haciendo lo bueno? ¿Para qué sigo yendo a la iglesia? ¿Para qué sigo orando si no veo el resultado? Escúcheme, eso es una persona que está como desanimada y desalentada. Pero también en Éxodo, allí mismo en el versículo 8 de 1 Corintios dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Vamos a ver qué dice Números capítulo 25. Pase conmigo a Números 25. ¿A qué se refiere la Biblia con este pasaje? ¿Cómo así que fornicaron y qué fue lo que ocurrió? Números capítulo 25.
Números capítulo 25, desde el 1 en adelante, dice lo siguiente. Moraba Israel en Sitim. En ese momento vivían en un lugar llamado Sitim, en su trasegar por el desierto. Y el pueblo comenzó a fornicar con las hijas de Moab. Muy bien. Entonces nosotros nos imaginamos un pueblo sufrido. Ya leímos que jugaban, que comían, que estaban desanimados. Ahora el pueblo comenzó a hacer algo profundamente desagradable. ¿Qué comenzó a hacer? A fornicar. La palabra fornicar en la Biblia significa prostituirse. Cuando dos jovencitos no están casados o dos adultos no están casados y están teniendo relaciones sexuales sin estar casados, eso se llama fornicar. La Biblia literalmente describe la palabra fornicar como ¿qué? Como prostituirse. Así que el fornicario que no entrará al reino de los cielos, si no se arrepiente, es considerado un prostituto o una prostituta. Así no lo haga por dinero. Y la Biblia dice que el pueblo ya se desanimó, ya se desenfocó y ahora comenzaron en Sitim a fornicar. No sé si usted alguna vez había escuchado este pasaje, pero es bien interesante. No es que ellos fueran una víctima en el desierto, comenzaron a hacer cosas malas. Por eso les vino la consecuencia de sus actos. Dice, y el pueblo comenzó a fornicar con las hijas de Moab. Voy a ir despacio. Las moabitas y las amonitas eran mujeres que venían de una cultura que se basaba en las relaciones entre hermanos, entre primos, entre el papá con la hija con el papá, la hija con la mamá. Los moabitas y los amonitas eran la descendencia directa de cuando Dios destruye a Sodoma y Gomorra. Recuerde lo que se practicaba en Sodoma y Gomorra. Y en Sodoma y Gomorra había un hombre llamado Lot. Cuando Lot sale de Sodoma y Gomorra, sale con 3 mujeres, su esposa y sus 2 hijas. Su esposa muere al desobedecer la instrucción de Dios de mirar hacia atrás, es convertida en una estatua de sal, y Lot sigue con sus 2 hijas. Lo primero que estas muchachas hacen después de ser libradas de la destrucción de Sodoma es planean ambas embriagar a su papá y primero tener sexo una con su papá y al siguiente día lo vuelven y lo embriagan y luego la otra tiene sexo con su papá. Imagínense, ellas estaban tan contaminadas de Sodoma, tan salpicadas, tan permeadas de Sodoma, que el pensamiento de ellas era, tengamos sexo con nuestro papá. Dice la Biblia que Lot estaba tan borracho que él no se dio cuenta. Así que del incesto de Lot con sus 2 hijas nacen 2 tribus, los amonitas y los moabitas. Como venían de una relación ilícita, culturalmente estas tribus practicaban las relaciones sexuales incestuosas o entre familia. Así que en Sitim, el pueblo de Dios, que se supone que iba con un destino, que se supone que estaban avanzando hacia una meta, se desanimaron y comenzaron a jugar y comenzaron a beber y comenzaron a fornicar con las hijas de Moab. Dios le había dicho al pueblo, no se mezclen. A Dios no le gustan las mezclas. No se mezclen. Por eso la Biblia dice que comunión tiene la luz con las tinieblas. ¿Qué comunión un incrédulo con un creyente? ¿Cómo se va a casar un cristiano con una mujer que no cree en Dios? Así que comenzaron a fornicar. Y dice el versículo 2, las cuales invitaban, las moabitas, invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y mire qué triste esto. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. ¿Qué produjo la inmoralidad sexual? Que ellas comenzaron a ganar el corazón del pueblo. Comenzaron a ganar el corazón de los hombres, las moabitas. Escúchame esto. Como creyente soltero, no estés codiciando mujeres mundanas. Lo más seguro es que la mujer mundana terminará sacándote del camino del Señor. Como mujer creyente soltera, no estés mirando ni codiciando hombres mundanos. El hombre mundano terminará llevándose
llevándote a su paganismo. Entonces estas mujeres se acostaron y comenzaron a fornicar con los hombres del pueblo, y ese pueblo no fue fiel a su hacedor, no fue fiel al Dios de sus milagros, no fue fiel a aquel que lo sustentaba con la nube, con el fuego, con el maná, con la roca. No fueron fieles y luego cometieron un pecado gravísimo, que es la idolatría. ¿Qué es la idolatría? Es prostitución espiritual. Se lo voy a repetir. La idolatría es prostitución espiritual. El prostituto carnal luego se vuelve prostituto espiritual en el pueblo. Y dice que estas mujeres invitaban al pueblo a los sacrificios, y esas invitaciones fueron aceptadas. Y luego dice, y el pueblo, aquí no me está diciendo que 10 o que 20 o que 30 o que 1000, el pueblo, que eran cientos de miles, comieron la comida de las moabitas y se inclinó a sus dioses. O sea que dentro del pueblo de Israel, que iba viviendo una vida de milagros, que iban en un tránsito temporal corto por un desierto, se desviaron, se desanimaron. Y dice, se inclinaron a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal peor. Desde aquí comienza la adoración a Baal. Baal, el dios del trueno, el dios de la lluvia, el dios de las cosechas. Y luego dice, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. ¿Cómo no se va a enojar Dios? Si Dios les está dando todo, si Dios los está cuidando, si Dios cuida de ellos en lo más mínimo, en la nube, Dios los cuida de sus enemigos, Dios los cuida del calor en el desierto, Dios los refrigera en el día, les da calorcito en la noche con la columna de fuego, les da maná, les da codornices, les da agua, los mantiene vivos en un desierto, y esta gente ahora van, fornican, van y comen comida sacrificada a los ídolos, y luego dice la Biblia, y se inclinaron a Baal. Cuando traemos eso ahorita a la modernidad, nos damos cuenta que hoy en día tenemos cristianos así, que en un desierto comienzan a pedirle a Dios, Dios les está dando su maná, no están en riqueza, no están en sobreabundancia, no están en escasez tampoco, están en la suficiencia, tienen para pagar el arriendo, a veces se atrasa unos 2-3 días, tienen para pagar los servicios, a veces tienen que pagar 2 meses juntos, tienen, de alguna forma está llegando un maná allí. Pero viene Moab. Moab es ¿qué? La inmoralidad. Moab es la seducción a los placeres sexuales. Viene Moab, comienza a meterse. Y conozco, he visto, he presenciado, he sido testigos de cristianos que tenían un propósito grande en Dios, pero antes del propósito había que transitar el desierto y no lo entendieron. En el desierto perdieron lo que Dios les había dado. En el desierto hicieron que Dios se encendiera en ira contra ellos. Así que Dios ve esto y se enciende en ira contra Israel. El furor de Jehová se encendió contra Israel. ¿Sabe? El profeta Oseas es un profeta muy sufrido en la Biblia. Y Dios al profeta le da una misión, que se case con una prostituta llamada Gomer. Oseas ama a Gomer. Oseas le da todo a Gomer, la sustenta, le da comida, le da casa, le da ropa, la trata bonito, la ama, la cuida. Pero el problema de Gomer es que cada vez que Oseas se descuida, Gomer se vuela y se va para donde sus amantes. Así que Oseas va y la busca, va y la rescata, va y la trae, y le vuelve y le da sustento, le vuelve y le da comida, la vuelve y la ama, la trata con ternura, la trata con respeto. Pero cuando Oseas se descuida, Gomer vuelve a prostituirse. Y Oseas está muy compungido en su corazón. Oseas está muy lastimado en su corazón, como un hombre que ama a una mujer que no lo respeta, una mujer que le es infiel, una mujer que no valora lo que él le está dando. Y uno, al leer esa historia, uno se pregunta, ¿cuál es el propósito? Y Dios mismo en el libro contesta cuál es el propósito. Dios le dice, así es mi pueblo.
yo les doy todo, yo los cuido, yo los sustento, yo los trato con ternura, los trato con amor, los sano, los libro, los guardo. Y cuando menos pienso, se prostituyen tras otro Dios falso. Así que Dios se enoja con esta gente en el desierto. ¿Sabe? En un desierto, un solo Dios tendrás, se llama Jehová. Tu adoración solo será para Dios. Hay gente que en un desierto comienzan a rendirle culto a un trabajo. ¿Por qué no has vuelto a la iglesia? No, es que el trabajo, y usted sabe que estoy en una situación. Le estás dando el primer lugar al trabajo que a Dios. Ya hiciste de tu trabajo un ¿qué? Un ídolo. En medio del desierto. ¿Y por qué no has vuelto a la iglesia? No, es que cómo le parece que mi marido, usted sabe que él me da todo a mí. Y el domingo me dijo que si me movía de la casa, ya colocaste a tu marido en primer lugar. Qué fácil es levantar un ídolo en un desierto. Así que Dios habla con Moisés en el versículo 4, dice, y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y a los ancianos y ahórcalos ante Jehová delante del sol. Y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Qué dramático es esto. ¿Qué le dice Dios? Acaba con esta gente. Con todos los que están fornicando allí. Y sabe, en esta mortandad comienzan a acabar con una cantidad de personas. Y dice el versículo 9, dice, y murieron aquel día en esa mortandad, y murieron de aquella mortandad 24,000. ¿Cuánta gente murió en un solo día por esta situación? 24,000 personas. Qué dramático, qué drástico, qué fuerte esto. 24,000 personas murieron ese día. ¿Había sido necesario esto? No, no era necesario. Pero comenzaron ellos a contaminarse, a contaminarse. ¿Cuántos hombres se estaban prostituyendo? ¿Cuántas personas se estaban prostituyendo que fueron comprobados y que recibieron un juicio? 24,000. 24,000 personas. Imagínense eso. Piense en ese número. No fueron 100, no fueron 200, no fueron 1000. Fueron 24,000 personas que murieron ese día. Vuelva conmigo a 1 Corintios. ¿Qué otra cosa ocurrió en el desierto? Pues vamos a ver esto que es bastante interesante. 1 Corintios 10 me muestra el panorama completo. Y dice en el versículo 9, 1 Corintios 10, 9. Dice la palabra del Señor. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Muy bien, hoy voy a dar la introducción de esto y no alcanzo hoy a terminar, pero es muy interesante. Dice, ni tentemos al Señor. ¿Qué se la pasó haciendo esta gente en el desierto? Provocando a Dios, tentando a Dios, murmurando contra Dios, haciendo todo lo que Dios les decía que no hicieran. Ahora, ni tentemos al Señor. ¿Qué nos está diciendo Pablo? No forniquemos, como algunos de ellos fornicaron. No seamos idólatras, como algunos de ellos. Y aquí está diciendo, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron. ¿Qué no va a hacer en el desierto? No debo fornicar, ni física, ni espiritualmente teniendo otros dioses. No debo ser idólatra, ni tampoco debo tentar a Dios. Este tema de tentar a Dios es complejo. Dice la palabra del Señor, este tentar a Dios lo vamos a encontrar en Números capítulo 21. Volvamos a Números. Números es lo que Pablo está hablando. Y dice en Números capítulo 21, el versículo 4 en adelante. Esto es un pasaje bien llamativo. Números capítulo 21, versículo 4. Entonces ya vimos que esta gente murmuraba porque tenían sed, murmuraban porque tenían hambre, murmuraban porque creían que Dios los había sacado a matarlos al desierto, murmuraban porque no llegaban a su lugar de destino, murmuraban porque anhelaban volver a Egipto, murmuraban porque en Egipto eran mejor tratados que en el desierto, murmuraban también
porque no veían de parte de Dios aparentemente su poder para defenderlos. O sea, era una cosa loca. Pero también esta gente fornicó, esta gente fueron idólatras, esta gente también tentaron a Dios. Vamos a ver cómo tentaron a Dios. La serpiente de bronce, dice el título. Después de que partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, ahí estaban los edomitas, se desanimó el pueblo por el camino. Una vez más, subrayo la palabra ¿qué? Desánimo. El desánimo espiritual, el cansancio espiritual, lleva a la gente a cometer locuras. Y dice el versículo 5, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Qué fue lo primero que Satanás hizo con esta gente? Les trajo ¿qué? Desánimo. Y después del desánimo, la lengua se prende a hablar. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Mire lo que hablaron. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene, subraya esta palabra, fastidio de este pan tan liviano. ¿De qué pan estaban ellos fastidiados? Del maná. Entonces hay personas que tienen un puestico ambulante y venden sus cositas y comienzan, no, es que este puestico, es que este chuzo, decimos aquí en Colombia, este lugarcito, y comienzan a cogerle fastidio a su maná. Vuelvo a decirle, no conformes, pero sí agradecidos. Yo puedo ser agradecido. Gracias, Señor, por mi puestico de venta ambulante. Me hago en una esquina, no tengo un local, no tengo aire acondicionado, me da el sol todo el día. Si llueve me mojo. Pero bendito sea el Señor que a través de esto me das mi maná. Y algún día, si tú lo quieres, me bendecirás y podré tener yo un gran local, un lindo negocio con todas las comodidades. De hecho, nosotros, a manera de testimonio lo cuento, nosotros en la iglesia hemos hecho unos campamentos lindísimos en un lugar, lo hacíamos antes de la pandemia, que se llama el Campamento Salomón. Es un sitio espectacular. Solo lo alquilan para iglesias. Es lindísimo y aprovecho para hacerle la cuña. El dueño de eso es un tipo de Dios que ama a Dios y que le dijo a Dios, ese lugar solo será para campamentos cristianos. Eso no se alquila ni para paseos, ni para matrimonios seculares, ni para nada, absolutamente nada. Tiene la capacidad de hospedar a más de 500 personas. Es un lugar espectacular. Más de 500 personas, buenos camarotes, buena cocina, buen auditorio, buenos baños. Tiene una piscina espectacular que no conozco, pero he visto en fotos. La hicieron recientemente en pandemia. Y ese señor, dueño de eso, ese señor, le quiero contar que era vendedor ambulante en la calle. Era un vendedor ambulante de frutas en la calle. Pero Dios comenzó a bendecirlo y a bendecirlo. Y alguien una vez le dijo, yo quiero que usted trabaje conmigo en un almacén de venta de tenis, de zapatos. Y le dijo, no, yo no tengo cómo ser socio ni nada. Dijo, yo lo he visto a usted y si usted es capaz de vender frutas en la calle, usted es capaz de vender lo que sea. Y el tipo comenzó a trabajar con el otro, a vender tenis y tenis y tenis y tenis. Y eso ha sido un negocio bendecido y próspero para este hombre. Entonces yo quiero decirle que cuando yo menosprecio lo poco, entonces no califico para lo mucho, no califico. Cuando yo menosprecio, cuando yo comienzo a ver, ay, que esto tan pequeño, que esto tan incómodo, que esto tan oscuro, que esto tan encerrado, que cuando todo el tiempo me estoy quejando. Y esta gente aquí le dijeron a Dios, esto es como una ofensa a Dios. Dice aquí, pues no hay pan ni agua y nuestra alma, nuestras emociones, tiene fastidio de este pan tan liviano. Hay gente que dice, uy, qué fastidio mi esposo, qué
qué fastidio mi mujer, qué fastidio, eso es ofensivo, eso es desprecio. ¿Qué le estaban diciendo ellos a Dios? Estamos cansados de ese maná que tú nos das. Claro, como era de esperarse, pues Dios termina enojándose. Y dice el versículo 6, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes. Vuelvo a decirle, quedan 2 minuticos, no alcanzo a explicarle hoy, pero dice que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y esto es una cosa loca. Dios le va a mandar a hacer a Moisés algo raro. Una imagen de una serpiente que se va a llamar Neustán. Y dice algo extraño, que cuando alguien era mordido por una serpiente, viera la serpiente de bronce, quedaría sano. Es un milagro raro que voy a explicar, si Dios lo permite, la próxima semana. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce, la cual puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Sabe? La próxima semana le voy a explicar en qué consistía este milagro y por qué una serpiente. Si normalmente las serpientes para nosotros no es nada agradable. ¿Por qué una serpiente? ¿Qué pasó con esa serpiente que se llamaba Neustán? ¿Por qué Dios hizo esto? Ahora, para terminar esta noche, no tengas fastidio de tu maná. Entonces hay gente que está en esa situación y comienzan a quejarse. Ay, otra vez volver a ese trabajo, volver a ese sitio, volver a ese chuzo, volver a ese antro, volver a esa casucha, volver a esa escuela tan fea. O sea, el quejarte lo único que hará es enojar a Dios. Vamos a parar allí. Padre, te doy gracias en esta hora de la noche. Bendigo, exalto tu nombre, Señor. ¿Quién de nosotros no ha pecado de esa manera? Yo creo que casi todos hemos pecado en algún momento, nos hemos quejado, en algún momento hemos dicho cosas que no son correctas, que no son apropiadas, que no son justas. Señor, perdóname si yo he menospreciado mi maná. Perdóname, Señor, si yo he menospreciado mi desierto. Perdóname si me enfoqué en la arena del desierto y perdí de vista la tierra prometida donde hay ríos, donde hay leche, donde hay pastos, donde hay flores. Perdóname, Señor. No quiero encender tu ira ni tu furor contra mí. Perdóname, Señor, si he fornicado espiritualmente en el desierto, si he tenido otros ídolos, otros dioses, si he adorado a otras personas o a otros seres fuera de ti, Señor. Perdóname, Señor, si me he olvidado de todos los milagros que me das a diario. Perdóname y ayúdame a tener una memoria perfecta a la hora de recordar tus misericordias para conmigo. Yo te doy gracias porque yo soy un hombre bendecido, somos personas bendecidas, tenemos casa, tenemos techo, tenemos salud, tenemos comida, tenemos ropa para el cuerpo. Señor, te damos gracias porque nuestro cuerpo tiene movilidad, funcionan nuestros órganos. Señor, te damos gracias porque somos bendecidos, porque tenemos una vida de milagros. Cierra mi boca cuando quiera maldecir mi desierto, cuando quiera maldecir mi maná, cuando quiera maldecir mi hoy. Cierra mi boca, cierra mis caminos para que no vaya yo en pos de Baal. Cierra mis ojos para no ir detrás de las moabitas, lo que me ofrece la inmoralidad del mundo. Señor, cierra mis oídos cuando Satanás esté cuestionando mi identidad, diciéndome que no vale la pena ser un buen cristiano. Gracias te doy, porque todo este relato lo has dejado en la Escritura como ejemplo para nosotros, para que no cometamos los mismos errores. Líbrame, Señor. Perdona mi torpeza,
Perdóname mi necedad, mi altivez, mi orgullo, mi prepotencia, mi impaciencia. Perdona mi desánimo. Señor, ayúdame a no olvidarme de dónde me has sacado y sobre todo a no olvidarme hacia dónde voy. Yo voy para el mejor de los destinos. Es mejor que la tierra prometida. Yo voy para el paraíso. Así que puesta mi mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. No en las circunstancias, no en las noticias, no en mi hoy, sino en mi porvenir. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.